Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Espero que hoy me deje la voz poder presentar el tema que nuestro Dios puso en mi mente para poder presentar. Seguimos con nuestra serie, con nuestro tema, para poder preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y para eso necesitamos comprender qué es lo que tiene que pasar en la boda del Cordero y previo a la boda del Cordero. Yo diría sobre todo previo a la boda del Cordero, porque yo creo que allí es donde están las mayores dudas, ¿verdad? Por lo tanto, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que podamos entender cuál es el mensaje y la obra para este momento concretamente, ¿verdad? La reflexión de hoy está titulada ¿Tienes el traje de boda? Y vamos a ver, recuerden que siempre en la descripción del vídeo encontraréis el enlace en origen para poder ir a estudiar. Os invito, mis amados, que estudiéis. A mí me encantaría creer que en este ministerio hay un pueblo preparado precisamente para este momento, entendiendo la verdad, santificándose, para que puedan recibir lo que precisamente esta reflexión trata de ayudarnos a comprender. Por lo tanto, vamos a entrar dentro, vamos a ver de qué nos habla Dios, cuál es el mensaje, cuál es la preparación para la boda del Cordero. Y dice lo siguiente: el Señor Jesús ha enviado un mensaje muy solemne a la iglesia de Laodicea. Quiero atraeros la atención. Estad atentos cuando habla de Jesús, cuando habla de Cristo, sobre todo con respecto a esta obra final, del remanente final. Nosotros necesitamos entender esa distinción claramente, porque nos la da el texto. Por eso hago esta distinción. Nosotros necesitamos entender, es decir, estar santificados en toda la verdad. Recuerden que esta es una trampa, es la trampa del enemigo, que nosotros no entendamos esto. Por eso en 1888 pasó lo que pasó. Y yo confío, creo y espero que habrá un pueblo preparado para este momento, ¿verdad? Por eso hago esta distinción, para que entendamos claramente quién es quién y cuál es su obra, ¿verdad? Por lo tanto, dice, el Señor Jesús ha enviado un mensaje muy solemne a la iglesia de Laodicea. Él dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así que porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto ha pasado, mis amados. Esto ha pasado. Ahora, Dios no ha cesado en ningún momento de obrar, de preparar un remanente final. Lo vais a ver por qué. Porque nos lo dice el texto, es decir, Él constantemente ha tratado, podríamos decir, en toda la historia de la humanidad, ha tratado de preparar un pueblo que pueda entender precisamente este conflicto. Dice, porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Aquí lo que trata de explicarnos, mis amados, es que nosotros no tenemos el carácter, un carácter semejante a Jesucristo. En realidad, en torno a este asunto se desarrolla todo el conflicto universal, toda la batalla, desde el Edén y hasta el final. Es decir, en Edén, Adán perdió ese carácter que lo tenemos a través de la presencia del Espíritu de Cristo, y esto es lo que necesitamos recuperar precisamente en la boda del Cordero. Y eso es lo que trata de explicarnos. El pueblo de Dios tiene que entender que no tiene el carácter de Dios. No lo tenemos, el carácter de Dios. Que tenemos que construirlo junto con Él.
Esta es la preparación que se requiere de nosotros. Y esto solo podemos averiguar, entender, detectar a través de santificarnos. Por eso está el proceso de santificación en toda la verdad, porque nosotros necesitamos entender todos esos principios, mecanismos, esta verdad, esta realidad de que nosotros no tenemos. Eso es el mensaje del Apocalipsis 3, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese carácter mientras la Odisea cree tenerlo. Y este es el engaño por excelencia del enemigo. Nosotros necesitamos constatar, entender que no tenemos este carácter, pero que lo necesitamos, ¿verdad? Y esta es nuestra búsqueda en esta santificación en la verdad. Queremos entender cómo podemos adquirir ese carácter. Queremos este carácter, ¿verdad? Y esto es precisamente la obra de Dios que trata de explicarnos cómo podemos acudir, cuáles son los condicionantes para poder acudir a la boda del Cordero, ¿verdad? Y dice, te aconsejo, dice Jesús, te aconsejo que me compres oro afinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas. Cuando habla de oro afinado en el fuego, ¿de qué está hablando? En el hombre Jesús estaba el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, ese Espíritu de Cristo en el hombre Jesús es este oro afinado en el fuego, es decir, tiene esta experiencia del hombre y que Él se ofrece, Jesús se ofrece a compartir con nosotros ese Espíritu, el Espíritu de Cristo, el otro Consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Él se ofrece a compartir con nosotros. Por eso dije, te aconsejo que me compres, que adquieras de mí oro afinado en el fuego, esta experiencia, este espíritu que os ayudará a construir ese carácter que tanto necesitáis, ¿verdad? Dice, para que seas rico. ¿Cómo podemos ser ricos? Y cuando dice rico, no se refiere a la experiencia material, queridos. Dios, con hablar, existe lo que necesitan, lo que se necesita. Y nosotros necesitamos entender esto. La riqueza está basada en que nosotros estamos conectados con el dador de la vida, con el Espíritu de Cristo, con el Padre a través de Él. Recuerden el pacto eterno, donde está Cristo, su Espíritu, en este caso, es la presencia del Padre, habla al Padre, se manifiesta al Padre. Por eso Jesús decía, no soy yo el que hace estas cosas, sino que el Espíritu de Dios que está en mí. El Padre a través de Cristo que se manifiesta en el hombre Jesús. Eso es lo que trata de explicarnos. Y esta experiencia quiere compartir con nosotros, ¿verdad? Dice, para que estés vestido y no se vea la vergüenza de tu desnudez. ¿Desnudez de qué? Que te falta el carácter. La ley. ¿Comprendéis? Te falta el carácter y necesitas este carácter. Y eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas qué. Que estás desnudo, que te falta el carácter, que te falta la presencia del Espíritu. Y esto trata de ayudarnos a comprender, por eso la incógnita de inicio, ¿tienes el traje de boda? ¿Entiendes lo que necesitas? ¿Entiendes lo que te falta? ¿Entiendes cómo lo consigues? Porque eso es lo que dice Jesús. Te aconsejo que me compres, que adquieras de mí oro afinado en el fuego. ¿Oro es símbolo de qué? De la divinidad, ¿verdad? Oro afinado en el fuego, de mi espíritu, ¿verdad? Dice, en el consejo del testigo fiel, insta a su pueblo a la necesidad de estar vestido con la vestidura blanca de su justicia. ¿Cuál era esa vestidura blanca de su justicia? La que tenía Adán en Edén. ¿Qué es lo que vemos nosotros una vez que Adán pierde en Edén esta vestidura blanca? Es decir, este símbolo de la presencia del Espíritu y del carácter. Cuando Dios se presenta y le llama y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué se ve primero? Un carácter trastornado. No soy yo culpable, no, la mujer que tú me diste. Y la mujer dice, no, la serpiente. Es decir, ese carácter no es capaz de asumir su responsabilidad, sus actos. ¿Comprendéis?
Y lo primero que se manifiesta es la falta del carácter de Dios, la falta de la presencia del Espíritu, de la Shekinah. Recuerden el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Él tiene que estar presente aquí. Por lo tanto, dije, todo invitado aceptado para la cena de las bodas del Cordero estará vestido con este manto sin mancha. ¿Cuál es este manto sin mancha? El Espíritu de Cristo, aquí, el carácter. Escribiré la ley en tu mente, dice. Trato de ayudaros a entender todos estos asuntos, ¿verdad? Porque tienes que coger las piezas correctas de este puzzle para que una vez montado nos revele un cuadro, una imagen, una fotografía que nos haga ver la realidad. Es decir, que nos haga ver esa distopía en la cual vivimos, esa falsa promesa del enemigo de que somos libres. Es falso, no somos libres, estamos atrapados por él, ¿verdad? Dice, pero Satanás está resuelto a que los que han sido pecadores, ¿qué quiere decir? Los que han sido desconectados de la presencia del Espíritu de Cristo, los que han sido pecadores, no vistan esta vestidura sin mancha y trata de obtener poder ilimitado sobre ellos. ¿Veis aquí la batalla del Armagedón? La batalla total sobre nuestras mentes. Espero que podáis verlo, mis amados. De esto se habla. Esta es la gran batalla, este es el gran conflicto. El carácter. Tenemos el carácter de Cristo, de Dios. Tenemos ese manto. Y de eso se trata. Y trata de explicarnos cómo lo conseguimos. Ese es el cuadro, el puzzle montado. Dios trata de decirnos, ¿ves? ¿Entiendes? ¿Sabes lo que te falta? ¿Te das cuenta cuál es tu verdadero carácter? ¿Te das cuenta cuál es la plataforma bajo la cual tú tomas decisiones? ¿Es conforme con el modelo? Con Jesús, con el hombre Jesucristo. ¿Es conforme con el modelo? ¿Te miras en este espejo? ¿Ves diferencias? ¿Te das cuenta que necesitas algo? Pues ese es el meollo de la cuestión, ¿verdad? El enemigo trata de obtener poder limitado. ¿Cómo? Que estando bajo engaño, nosotros tomemos otro tipo de decisiones. Porque cuando estamos bajo engaño, en realidad no somos libres. Él influye sobre nosotros, su plataforma de tomar decisiones. No somos libres, somos atrapados en realidad, ¿verdad? Y dice, la controversia. ¿Entendéis dónde está la controversia? La controversia sobre los que han sido comprados por la sangre de Cristo, por la vida de Cristo, por el Espíritu de Cristo. ¿Cuál era el consecuente? Compra de mí los que han sido comprados por la sangre de Cristo, por la vida de Cristo, el don inmerecido de la encarnación, ¿verdad? Uno igual a Dios se convierte en el hombre y esta vida se la da al hombre, empezando ¿por quién? Por el modelo Jesucristo. Y por eso está el modelo, para que mirándolo nos demos cuenta. Nosotros también queremos esto. Para mí es sorprendente cómo de los apóstoles no se dieron cuenta. ¿Cómo de no le preguntan a Jesús, Señor, nosotros podemos ser como tú? ¿Cómo haces tú esas cosas? Nosotros podemos ser como tú. No existe esta pregunta en el Evangelio, queridos. Para mí es sorprendente. No comprendieron, ¿verdad? No comprendieron esta realidad. Y desgraciadamente la Odisea tampoco. Eso demuestra cuál es nuestro verdadero carácter y sobre todo demuestra que no somos libres, queridos. Que estamos constantemente manipulados, dirigidos hacia otra dirección. Fijaos que está aquí, está diciendo aquí. Pero Satanás está resuelto a que los que han sido pecadores, los que han sido separados de Dios, no vistan esta vestidura sin mancha.
que le da la libertad de pensar, de darse cuenta, dice. Y trata de explicarnos. Y trata de obtener poder ilimitado sobre ellos. Que no seamos libres, que estemos dirigidos por Él, manipulados por Él. Dice, la controversia sobre los que han sido comprados por la sangre de Cristo es descrita por el profeta. Dice, y me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Nosotros hablamos que en primeros escritos vemos ahí como Jesús le pide al Padre que envíe su espíritu, el ángel del Señor, que es el cuarto ángel, que es espíritu de Cristo, que sin él y sin su obra final, el que tiene que iluminar la tierra con su gloria. Recuerden que tiene atributos como el Padre igual, pero representa al hombre Jesucristo. ¿Comprendéis? Pues fijaos, Josué que estaba delante del ángel del Señor, es decir, del Espíritu de Cristo, y a Satanás que estaba a su diestra para resistirle, y el Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás, aún el Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. Y dice, ¿no es este un tizón arrancado del fuego? ¿Qué quiere decir? Que esta tierra es el fuego, queridos. ¿No es este un tizón arrancado del fuego de este mundo? Este mundo es el fuego de la batalla del Armagedón, batalla por nuestra mente, ¿verdad? Porque el enemigo nos ha dirigido ¿a dónde? A la batalla final, pero esta es la final. Pero para que esa final ocurra, tiene que haber una hora. Hay una batalla ahora, donde nosotros tenemos que decidir, ¿verdad? Dice, atentos, porque ahora nos explica qué es lo que quiere decir. Fijaos, dice, Josué representa a los que están haciendo una súplica penitente en el trono de la gracia. Para que podamos entender esto, necesitamos entender la visión de los dos tronos. Algunos piden, Padre, danos tu espíritu, ¿y quién actúa? Los que no son libres y que son la mayoría. El enemigo les envía su espíritu. ¿Pero por qué? Porque aquellos están en el lugar santo delante de su trono. Están engañados. No se han santificado en toda la verdad. Pero en este caso, estos son los que le piden al Padre y reciben del Padre este ángel, el Espíritu de Cristo. Este manto, ¿verdad? Y dice, Josué representa a los que están haciendo una súplica penitente en el trono de la gracia. Atentos, y dice, y Satanás se levanta como su adversario para acusarlos ante Cristo. Aún así, el enemigo trata de mantenernos bajo su poder. ¿Por qué? Esta va a ser la batalla final. Él tratará, recuerden el decreto de muerte, él tratará de destruir este remanente final. ¿Por qué? Porque este remanente final significa su fin. El fin de la historia del pecado. El fin del enemigo. El fin de la muerte. Y él lo sabe muy bien. Lo que ocurre es que el sellamiento ocurre antes del decreto de muerte. Recuerden cómo finaliza la visión de los dos tronos. Dice, la sinagoga de Satanás adorará a los santos. Pero no es que adorará a los santos, sino que el espíritu que está en ellos. Nosotros somos templos. ¿Quién está en este templo en aquel momento? La presencia de Dios. ¿Comprendéis? Ya ha ocurrido la boda del Cordero. El profeta continúa y dice, y Josué estaba vestido de ropas inmundas. ¿Qué es lo que quiere decir? Josué todavía no tenía, es decir, lo que tiene que ocurrir en la boda del Cordero, no tenía esa naturaleza divina, la plenitud del Espíritu. Eso es lo que trata de decir. Él tenía su naturaleza que tenemos ahora, ropa inmunda. No tenemos todavía el manto de gloria, ¿verdad? No tenemos el manto de gloria y tampoco tenemos el carácter. Sin embargo, estando en esta condición,
nos estamos preparando, entendemos en qué consiste el conflicto. Y eso tratará de explicarnos. Sé que no es fácil entenderlo. Por eso os invito que estudiéis con suma atención lo que trata de decir esta reflexión. Yo trato de ser de ayuda, pero no puedo estar explicándolo todo a detalle. Lo intentaré, pero no es tan fácil. ¿Comprendéis? Pero cuando os quedaréis con la presencia de Cristo, entenderéis. Créanme, yo no soy un ser especial, ¿verdad? Dice, y Josué estaba vestido de ropas inmundas y estaba delante del ángel. ¿Quién es el ángel? ¿A quién manda Jesús? Le pide al Padre que lo envíe. ¿Quién es el cuarto ángel? ¿Cuál es su obra? Pues esta es la metáfora, queridos. El cuarto ángel de Apocalipsis y su obra, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí, preparar un pueblo para Cristo, para que podamos acudir a la boda del Cordero, el evento mayor de toda la historia de la humanidad. Y dije, y estaba delante del ángel. Y él respondió y habló a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle las vestiduras inmundas. ¿Cuál es la obra del día de la expiación? Purificación. ¿De qué está hablando? Quite de su mente. ¿Cuál es la obra del cuarto ángel? Iluminará la tierra con su gloria, con su carácter, con su verdad y al final con su presencia. Fijaos, dice, quitadle las vestiduras inmundas. Quite de aquí, del lugar santísimo, toda falsa doctrina. Recuerde Apocalipsis 18:4. Salid de ellos, pueblo mío. Es decir, salid de la falsa doctrina. Purifíquense. Y esta es la obra aquí. Quitadle las vestiduras inmundas. ¿Quién lo dice? El ángel. ¿Quién es el ángel? Cristo, el cuarto ángel del Apocalipsis. ¿Verdad? Que ilumina la tierra, purifica la mente, ¿verdad? Con su verdad, con su gloria, con su espíritu. Dice, recuerden que es metáfora esto, por eso yo trato de explicaros que luego lo vemos en el texto, ¿verdad? Pero trato en cada momento ayudaros a entender qué es lo que trata de decir la metáfora. Y le dijo, he aquí, yo he hecho pasar de ti tu iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Estar separados de Dios, pero no es solo eso, sino que cuando estamos separados del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, ¿quién está aquí? ¿Por qué necesitamos una obra de purificación el día de la expiación? Hay que quitar toda falsa doctrina de aquí. ¿Comprendéis? Y dije, yo he hecho pasar de ti tu iniquidad, tu separación de Dios, tu carácter que no es de Dios, ¿verdad? Y te vestiré con muda de ropa, dice. Y dije, ponga en su cabeza, sobre su cabeza una mitra hermosa. Tendremos otro nombre, es decir, somos la posesión adquirida. El nombre del Padre y de Cristo, ¿verdad? Dice, y pusieron una mitra hermosa sobre su cabeza y lo vistieron de ropas. ¿Comprendéis lo que ocurre en la boda del Cordero? Dice, y el ángel del Señor estaba allí. El ángel del Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. ¿Y quién es su ángel? El Espíritu de Cristo, su omnipresencia, ¿verdad? Y el ángel del Señor estaba ahí, y el ángel de Jehová protestó a Josué, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Jehová de los ejércitos? Jesucristo, ¿verdad? Y el Padre. Están en el trono de la divinidad, ¿verdad? Dice, si anduvieres en mis caminos. Ahora, ¿qué es lo que nos trata de explicar? Para poder llegar a este momento que nos acaba de explicar antes, lo que trata de darnos a entender, necesitáis santificaros en la verdad. Necesitáis entender qué es lo que quiero hacer. Pero para poder entender eso, ¿os dais cuenta hacia cuántos textos os he dirigido yo para que podáis entender el proceso y que están esparcidos por el Evangelio? Pues esto significa santificarse en la verdad. Comprendan toda esta obra. Y dice, si anduvieres en mis caminos, ¿cómo andamos en sus caminos? Escrito está. Y si guardares mi ordenanza, mi palabra, ¿dónde está? En las Escrituras. Tú también juzgarás mi casa.
¿Cuándo? Recuerden los 1000 años. Juzgaremos su casa. ¿Cuál es su casa? La tierra. A los santos. Dice, y también guardarás mis atrios. Y yo te daré lugar para que andes entre estos que están allí. ¿Comprendéis? Recuerden los 144.000. Sacerdotes por la orden de Melquisedec junto con Jesucristo. Por la eternidad. Y de eso está hablando aquí. Está diciendo, este es el, permitirme decirlo humanamente, el premio, ¿verdad? Por haber sido esa generación que tanto tiempo esperó Dios preparar, que terminó con el engaño. Por fin, Adán ya no es engañado. Por fin entendió cómo puede tener mi carácter. Por fin entendió cuándo es libre. Por fin entendió cuál es su necesidad. ¿Comprendéis? Dice, el traje de bodas es la justicia de Cristo. Recuerden el mensaje de 1844. Cristo, nuestra justicia. Ahora, cuando tú entiendes esa realidad, hágase la pregunta, ¿qué rechazaron en 1888? La presencia del Espíritu de Cristo, queridos. Necesitamos preguntarnos. Ellos predicaban del hombre Jesús, lo decía la serva. Estáis predicando de Jesús, pero no tenéis ni idea quién es Cristo. No estáis predicando de Cristo. ¿Por qué? No entendéis. ¿Eso qué significa? No os habéis santificado. Vosotros creéis que sí, pero yo os digo que no. Esa es la realidad. Por lo tanto, dije, el traje de bodas es la justicia de Cristo. ¿Qué tenía que ocurrir en 1888? La boda del Cordero. ¿Entendieron cuál era su necesidad? ¿Os dais cuenta que han rechazado? Por eso la sierva dijo en aquel momento, el Espíritu de Cristo se ha retirado y este pueblo camina hacia Egipto. Es decir, hacia la apostasía. ¿Dónde estamos hoy? La Odisea está en Babilonia. ¿Y qué necesita Dios? Un pueblo que entienda que necesita el traje de bodas, que necesita la justicia de Cristo, que necesita el Espíritu de Cristo. Pero para eso necesitamos santificarnos en la verdad, queridos, porque si no el peligro es, yo lo decía en la reflexión anterior, y hay quien se enfada. Yo lo siento. Nosotros podemos estudiar las profecías, podemos saber el día y la hora. Pero si no tenemos el traje de bodas de la justicia de Cristo, si nosotros no sabemos quién es Jesucristo, y quién es su ángel, y quién es el Padre, Juan 17, pues volverá a ocurrir esto. ¿Qué creéis que está haciendo el enemigo? Precisamente esto, mantener a este pueblo confundido. Lo vimos justo en los párrafos del inicio, ¿no? ¿Qué le reclama a Dios? Que le pertenecemos a Él, que estamos bajo engaño, bajo su doctrina. ¿Y qué ha escondido Él de siempre? La justicia de Cristo, el Espíritu de Cristo, que nosotros no entendamos quién es y cuál es su obra. El cuarto ángel que ilumina la tierra con su gloria. Y espero que podáis daros cuenta. Por eso os digo yo una y otra vez que yo no escucho a nadie. Y esto mucha gente se lo toma como vanidad, algunos se enfadan, en fin, dejan de apoyar, en fin, muchas cosas. No quiero entrar. Ya, lo voy a dejar. Porque gracias a Dios, algunas puertas se abren y otras puertas se cierran. Así que esta obra no es mía, es de Él. El que cree que este ministerio sirve de algo, pues que haga lo que quiera, ¿verdad? Porque en realidad, esta es obra del cuarto ángel. Esta es la obra de Cristo. No es mía. Yo ya he decidido hace mucho tiempo ir a la cruz. Y yo estoy bajo su voluntad. Lo que Él diga, eso haré. Ya está. Que tengo que pagar un precio por explicar la verdad, por ser tan tajante y claro, mensaje de Elías, mensaje de Juan el Bautista, tajante, claro, firme. ¿Por qué? Ya no hay tiempo de rodeos, ya no hay tiempo de engaños. O entendemos esta verdad o seremos engañados. Y créame, yo ya os lo expliqué,
Nosotros podemos tener la Biblia, el Espíritu, profecía, la historia, pero sin Cristo estamos muertos. Véase los pioneros. Si hay alguien hoy que cree que está mejor que ellos, pues se engaña. Yo ya se lo digo. Está muy engañado. No creo que haya alguien con tanta cabeza como toda esta gente que habían estudiado y colocado los principios y fundamentos de este pueblo. Hoy, tanto tiempo después, pues estamos peor en cuanto al carácter, queridos. El engaño es tan sutil y tan tremendo que sin el cuarto ángel, sin la presencia de Cristo, nosotros jamás entenderemos esto. Jamás. Y por eso reclamo, y cuando reclamo, mucha gente... Claro, esto es obra del otro espíritu, por eso yo lo digo, trato de explicar una y otra vez. Me voy a extender otra vez. No quería, pero me veo obligado. Porque mucha gente interpreta mal. Lo que yo trato de sacar en contraste con lo que está pasando, estoy sacando en contraste lo que yo trato de explicaros. Para que de este modo esto sea como un espejo, ¿verdad? Es como cuando Dios nos manda a Jesucristo, nos dice, ese es el modelo, es el espejo. Mírenlo, póngase, hagan el contraste, cómo soy yo y cómo es el hombre Jesucristo. Y que me haga la pregunta, pero si es un hombre, ¿cómo pudo él? ¿Él cómo pudo? ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo vivió una vida sin pecado? Es decir, sin estar separado del Padre. Y eso es lo que necesito entender. Pues esto es lo que estoy tratando de hacer yo. Colocar un espejo, un contraste y decir, ¿quién más presenta estas verdades? Pero esto no es para glorificarme a mí, sino que estos maestros que creen entender, y no soy yo quien diré quien sí y quien no, ya aprendí una lección, ya me vale, ¿verdad? Que entiendan, oye, estamos presentando este mensaje, estamos preparando un pueblo para Cristo para la boda del Cordero. Y ese es el contraste que estoy tratando de crear. Pero ¿qué ocurre? Ya vimos por dónde empezó esta reflexión. El espíritu del enemigo está reclamando lo suyo. Por eso digo lo que digo. Y mucha gente se me enfada y creen que estos son disparates y cosas por estilo. Pero yo digo, ¿cómo entiendo yo? ¿Qué decía Jesús? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo interpretas? Porque eso es lo que trata de decir. ¿Cómo entiendes? ¿Cómo interpretas? ¿Tienes la presencia del Espíritu? Eso es lo que quería decir Jesús. ¿Sabes por qué no entiendes? Porque no estás conectado conmigo. Necesitas mi Espíritu. ¿Y cuál es el mayor don que Jesús le da a la humanidad? La justicia de Cristo. Ese don. Sin esto, nosotros no podemos entender. Y eso trato yo de destacar. Pero claro, es muy fácil señalar, acusar y hacer estas cosas. Es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque ese es el espíritu que tenemos. La humanidad, ese es el espíritu que tiene. Y esa es la pelea del Armagedón. Contraste entre la verdad y lo que parece ser verdad, pero no lo es. ¿Pero qué puedo hacer? Yo solo presento la verdad. Pierda lo que pierda. Eso da igual. Mucha gente se piensa que esto es por vender dinero. Bueno, para que lo sepáis, hay gente que ha dejado de apoyar este ministerio. Para que lo sepáis. Y yo lo sabía. Por eso lo dije y lo acentúo. Es que me da igual, porque yo no vendo evangelio. Si quiero vender evangelio, ¿qué crees? ¿Que no sé de lo que hablar? Os vendo un evangelio del amor, queridos, que sabéis dónde paráis. En el tren rápido. Con todos los demás que están en la Odisea, aún creyendo que están fuera. Este es el camino fácil. Yo sé lo que quiero predicar. Si quiero predicar esto,
Os garantizo que muchos de vosotros abracéis este evangelio y lo compráis, vamos, sin pensarlo. Pero no me interesa eso. Sí necesito ayuda, sí, lo digo claro, pero yo no vendo evangelio. ¿Y por qué no se entiende esto? Por alguna razón, digo yo siempre lo digo, por alguna razón. Pero yo no voy a dejar jamás, ni una coma sacaré del evangelio por miedo a que no sé quién deja de apoyarme. Pues que haga cada uno, que haga lo que quiera. Porque Dios pedirá cuentas a mí y a vosotros. Y yo confío en Cristo, en ningún ser humano. Y lo digo sin ánimo de insultar y de ofender a nadie. Y tampoco me importa lo que penséis, lo que vosotros queréis hacer. Apoyar o no apoyar. Eso no, es que no me importa. Y con eso no digo que no necesita ayuda este ministerio. Sí la necesita. Pero yo no voy a cambiar ni una palabra, ni una coma, ni una letra de lo que está escrito. ¿Sabéis por qué? Porque no quiero, después de haberos predicado, digo yo como Pablo, ¿no? Después de haber predicado el evangelio, que yo me suba en este tren rápido. Esto no va a pasar. No, si tengo que sufrir como sufrió mi Señor y tengo que ir a la cruz, pues yo iré a la cruz. Cueste lo que cueste. Sufra lo que sufra. Que muera o que viva, me da igual. Porque yo esa decisión la tomé hace ya casi 4 años. Por eso predico como predico. Recuerden, tengo amigos que son pastores. Me conoce la Unión Española desde arriba hasta abajo. Casi todos. Y yo voy a la iglesia. El pastor de mi iglesia es amigo. Me entiendo bien con la mayoría de los ancianos. O sea, yo estoy bien. Pero yo no voy a quitar ni una coma. Y ellos lo saben muy bien. Lo saben muy bien. Yo no quitaré una coma de lo escrito está. Yo predicaré la verdad. ¿Sabéis por qué? Porque se los dije a ellos. Os quiero tanto que quiero que se despierten. Que se despierten. Y cada uno tome su decisión. Yo les amo. Yo no hablo en contra de personas con nombres y apellidos. Sí utilizaré circunstancias para salvar a todo el que quiera ser salvo. Pero, una vez más lo recalco, yo no quitaré una sola coma de lo escrito está. ¿Se entiende bien? Amén. ¿Se entiende mal? Amén. Cada uno es libre. Mi trabajo, yo seguiré haciendo mi trabajo. Y punto. Y ya está. Cada uno entienda lo que quiera. Dice, aquellos que han transgredido la ley, que han cometido pecado, no pueden encontrar ninguna cualidad salvadora en la ley que los condena. Y así es como la Odisea llegó a pecamos hasta que Cristo viene, porque no nos queda otra. Mira, os voy a contar una experiencia. Hace días pasados, alguien estaba viendo una reflexión bastante desde el principio y me puso varias preguntas, pero voy a sintetizar. Me preguntó, dice, primero, ¿cuándo tuvo Cristo el Espíritu? Le dije, nació con él. Luego vuelve y me pregunta, dice, ¿y nosotros cuándo vamos a tener el Espíritu? En plenitud, digo, la boda del Cordero. Mientras tanto, mora con nosotros para ayudarnos a entender, santificarnos, ¿verdad? Y me contesta, dice, entonces pecamos hasta que Cristo viene. Y yo me quedé, digo, amigo, estás perdiendo el tiempo. Si esta es tu conclusión, tú estás falto de esta experiencia de la que nos habla aquí, queridos. Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Esta es tu plataforma? ¿Eso es lo que entiendes tú del Evangelio? Ni me canso ante este tipo de gente, ni me canso en contestar. Que quede claro, que lo tenga claro todo aquel que me ve y me escucha. Yo no entro en polémicas. No. ¿Por qué? Porque este proceso de santificación, de purificación, es personal. Lo único que tengo que hacer yo, mi trabajo es presentaros la verdad. Esta es la obra del cuarto ángel que iluminará la tierra con su gloria. ¿Cómo? A través de sus mensajeros. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Iluminar la tierra con la gloria de Cristo. Presentaros la verdad.
Pero sois vosotros los que tenéis que entender. ¿Cómo entendí yo? ¿Cómo entendí yo? Yo no soy un ser especial. Hay algunos que creen que yo soy no sé qué cosa rara. No, queridos. Solo soy santificado para esta obra. En cuanto a esta obra, yo soy un ser como vosotros. No soy especial en nada. Simplemente Dios escogió que a través de mí, por alguna razón, no depende de mí, escogió que yo entienda estas realidades y que yo os las presente. Eso es todo. El que me miran como si fuera un semidios o no sé qué historias, déjense de tonterías. Entiendan el Evangelio. Entiendan el carácter de Dios. Entiendan cómo obra. Todos los profetas de Dios no fueron seres perfectos. Ninguno. Lo reclamo. El único ser humano que ha vivido alguna vez en esta tierra sin pecado es Jesucristo. Y punto. Y el que no entiende esta realidad no entiende el conflicto. Aún no está santificado. Y yo no entro en debate con nadie. El que busca conflictos y debates, pues lo tiene en su mente. Aquí está la batalla del Armagedón, entre los dos espíritus. ¿Quién vence? Pues yo os digo, santifíquese en la verdad. Yo trato de señalar el camino. Trato de ayudar. Pero no hay atajos. O recorremos este proceso, el camino hacia la cruz, individual, o no somos salvos. Porque cuando terminamos en la cruz, hemos de morir a este mundo. Esa es la metáfora. Y el que no recorre este proceso, véase la primera visión de la sierva, el camino angosto. Estúdielo con atención, están en primeros escritos. Traten de entender. Hay que recorrer este proceso. Y cuando llegas al final, estás tú sin nada, con las manos vacías, ¿cómo se llama? Un precipicio y una cuerda que viene del cielo. Y si tienes esta fe, saltas, te agarras de la cuerda y pasas al otro lado. Si entiendes esta metáfora, eres todo un campeón. Y yo no tengo más que decir nada, pero cuando no nos santificamos en la verdad y nos gusta este mundo, nos agarramos de lo que fuera, acusamos a Gabriel, que este tío no sé qué, huimos, después de la última reflexión, algunos se quitaron hasta las suscripciones, como si esto me importa. Pero tú no entiendes, pobre alma, que tienes que bajarte del tren rápido. ¿Tú qué te crees que si huyes de lo que te estoy diciendo, que está escrito, crees que vas a ganar algo? No, queridos. A mí no me importa, ya os lo dije. Quítense todas las suscripciones. Es que no soy yo el que me importa eso. Es a ti el que te importa. ¿Quién te va a ayudar para que puedas entender estas realidades? Por eso digo yo, ¿hay algún otro ministerio que prepara el camino para un pueblo para la boda del Cordero como este? Si lo hay, amén. Jamás he dicho que no lo haya. Es todo lo contrario, por eso lo digo. A ver si alguno despierta. Pero no lo veo, desgraciadamente. Ese es el problema, no lo veo. Ahora, que no lo veo yo, tampoco importa. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Hagan ustedes lo que quieran y punto. Y con eso me doy cuenta que me he salido del camino un montón. Bien. Dice, pero no pueden encontrar ninguna cualidad salvadora en la ley que la ley que los condena. Dice, pero Cristo... ¿Quién? ¿Jesús o Cristo? Os advertí desde el principio, estad atentos. Dice, pero Cristo se ha convertido en el portador del pecado para todo el mundo. ¿Cuándo ocurrió esto? En la encarnación, queridos. Cristo murió en la encarnación, el Hijo de Dios. ¿La cruz quién murió? Jesús murió en la cruz. Cristo murió en la encarnación. Y digo murió para que me entendáis. Pagó el precio por el pecado. Y tomó el pecado del mundo sobre sí. ¿Comprendéis? Y cuando dice pecado, ¿qué significa eso? Pecado es estar separados de Dios.
Por lo tanto, Cristo ha tomado sobre sí esa responsabilidad de la humanidad, de que estamos separados de Dios. ¿Con qué propósito? Para unirnos. Y eso es lo que trata de decir. Pero Cristo se ha convertido en el responsable de esta separación de la humanidad con Dios, y que Él se obliga, se hace responsable de esta obra para unirnos. ¿Por qué termina la obra con la boda del Cordero? Porque es ahí donde nos une de nuevo con el Padre. Por lo tanto, ¿cuál es qué pecado ha tomado Cristo sobre sí? Ahora entendéis. Porque Cristo no toma ningún pecado. Cristo es puro, es santo. Él no toma pecado sobre sí, sino que ha tomado la responsabilidad de la humanidad, de que al estar separada de Dios, Él se convierte en el puente, en el mediador que nos unirá de nuevo con el Padre. Y esta es la obra. Esta es la obra. Eso es lo que ha venido a hacer. Recuerden lo que les dijo a los judíos. Todo está preparado. Venid a la boda. ¿Entendieron? No. ¿Y nosotros? Pues tampoco. Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por qué es Jesucristo? Porque Cristo está en Jesucristo. Porque Jesucristo se fue hasta la cruz y también, como nuestro hermano mayor, tomó sobre sí esta responsabilidad de guiarnos y llevarnos a la boda del Cordero. De eso trata de hablarnos, queridos. Espero que nadie piense que algún pecado, o sea, Cristo haya cometido algún crimen. Esto significaría, ¿no?, que Él ha tomado este crimen sobre sí. No entendemos. No entendemos el Evangelio. Él ha tomado la responsabilidad de pasarnos por este proceso de comprender y de entender que solamente Él nos puede volver a unir con el Padre. ¿Comprendéis? Dice, los que reciben a Cristo, y trata de explicarnos todo esto, pero yo trato de explicaros en todo momento de qué nos habla. Los que reciben a Cristo, como Salvador personal, ceden su camino a su voluntad y a su manera. ¿Qué tiene que ocurrir en el día de la expiación, queridos? ¿Qué tiene que purificar aquí? ¿Comprendéis? Y eso es lo que está diciendo aquí. Los que reciben a Cristo como Salvador personal en el día de la expiación, dice, ceden su camino a su voluntad y a su manera. Echan sus pecados sobre Él. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que acabo de explicaros antes. Él toma la responsabilidad de limpiar mi mente. ¿Cómo peco yo? ¿En base a qué peco yo? En base a la plataforma que tengo aquí. La decisión que tomo, ¿verdad? Y si aquí hay engaño, yo tomo decisiones erradas, ¿verdad? Por lo tanto, dice, Él toma esta responsabilidad de estas malas decisiones y Él las va a convertir. Si le permitimos, dice, si cede en su camino a su voluntad y a su manera. Si le permitimos que haga esta obra, Él echan sus pecados sobre Él y reciben y se regocijan en la justicia imputada de Cristo. ¿Cuál es la justicia imputada de Cristo? Su Espíritu aquí. Ese don inmerecido. No es esa la obra. No es esa la obra del cuarto ángel que ilumina la tierra. ¿Ilumina qué? Aquí. Da entendimiento. Nos ayuda a entender cuál es mi condición. ¿Cuál es mi necesidad? Dice, ¿saben lo que significa? Atentos, porque esto no es teoría solo. No, esto es una experiencia. Fijaos lo que dice aquí.
saben lo que significa tener un cambio de vestiduras, un cambio de carácter. ¿Cómo era antes? ¿Y cómo obro ahora? ¿Cómo me comporto ahora? ¿Alguien piensa que es fácil abandonar este mundo? Sus deseos, sus tentaciones, ¿Alguien piensa que es fácil? ¿Por qué no corre este mensaje? Porque hay quien predica el evangelio de la prosperidad. Un Dios que te bendice aquí, un Dios que te lo da todo aquí. Y yo me pregunto, ¿quién es este Dios? Que te lo da todo aquí y que tú no entiendas el desierto de la tentación. Este ángel de luz que le promete a Jesús, adórame y todo esto es tuyo. Aquí, tú adórame y todo es tuyo. Y tú también te quedas aquí. Yo me pregunto, ¿quién es este Dios con este evangelio de la prosperidad? Necesitamos entender el carácter de Dios y el carácter del enemigo, cómo obran. Allí está la batalla. Dice, saben lo que significa tener un cambio de vestiduras, un cambio de mente. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y creer en su nombre no significa teóricamente, no, Jesús, yo te acepto. Pero mañana cuando me despierto, hoy mismo, me pondré a trabajar porque necesito ser el más rico del mundo. Demostrar a no sé quién, no sé qué. Esto no es creer en el nombre de Cristo. Los que creen en el nombre de Cristo recorren el camino a la cruz. Ya no tienen nada que demostrar. Ceden su camino a su voluntad y a su manera. Y esto es una experiencia, mis amados. Y los que no pasarán esta experiencia no van a participar de la boda del Cordero, queridos. Yo sé que hay quien predica un evangelio facilito por ahí. Hay quien no. La mayoría. Y vosotros lo compréis. Yo ya lo sé. Yo lo dije antes. Esto para mí es muy fácil. Os predico un evangelio de un Dios de amor que, vamos, como predicaba algún amigo mío los días pasados, ¿no? Salvo hasta Satanás si queréis. Todos serán salvos. Aquí no se pierde nadie. Os predico este evangelio que no veis. Todavía tengo un canal que lo tengo que limpiar y tengo unos sermones de uno de Perú. Miles de personas lo ven. Hoy día me da vergüenza que todavía está en el canal, pero no ha llegado su tiempo. Tendré que sacarlo, ¿verdad? Y hay que hacerlo con cabeza. Pero miles de personas se van a escucharlo. Yo sé que está contaminando sus mentes. Hoy lo sé, antes no. Y predica ese evangelio. Dios te ama, Dios te salva, Dios, vamos, que no tienes que hacer nada. Dios te salva sí o sí, da igual. Este evangelio trae a la gente así y la gente paga lo que haga falta. Por eso el tío anda por ahí con coches de lujo y con una vida de lujo y todo así. Y algunos han empezado a darse cuenta, pero algunos, la gran mayoría, compran este evangelio. En fin, el camino a la cruz no es fácil, queridos. El camino a la cruz no es fácil. Hay que sacrificarlo todo. Y eso es lo que estoy haciendo. Hay que sacrificarlo todo. Y desgraciadamente los que estáis detrás de la pantalla, pues poco pensáis en apoyar este ministerio. Yo no os he pedido, ni estoy pensando en grandes cantidades. A mí solo se me ocurre algo que ya os lo enseñé. ¿Dónde entregáis vuestros diezmos y ofrendas? No me digas que no tengas. No me digas eso. Hazte la pregunta. ¿Qué obra y de quién estás apoyando? Contéstate esto honestamente y sinceramente y con esto lo tienes claro. Ya está. Pero, en fin, no voy a hablar más de este tema porque es que me da igual. Lo digo honestamente tal como es que me da igual. Hagan cada uno lo que quieran. Punto. Ya tendremos que dar cuenta todos, yo y vosotros. Dice, ¿saben lo que significa tener un cambio de vestiduras?
A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que les dio? El don inmerecido. Los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, no es porque yo me lo propongo, porque quiero yo tener el Espíritu Santo. No, esto no funciona así. No. El Espíritu Santo, el don inmerecido, es consecuencia, que nos lo explicará, es consecuencia de recorrer el camino. Santifíquese en la verdad. Y es así como vamos a tener asegurada la presencia de Cristo. ¿Verdad? Dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios, el que juzga con justicia. Y él entiende quién le sirve y quién no le sirve. Yo puedo decir, yo, me voy a poner a mi cuenta. Yo puedo decir, no, yo camino con Cristo. Yo puedo declarar esto. Pero ¿se lo cree Dios? Esa es la pregunta clave. ¿Dios también se lo cree? Si Dios no se lo cree, yo me puedo llenar la boca y repetirlo todos los días. Ahora también os digo que el que no camina con Cristo no entiende esto. No puede entender esto. No, es que no puede. No es que no quiere, no, es que no. ¿Qué acaba de decirnos? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No importa lo que yo diga, crea, haga. No, eso no va así. Sino de Dios. Él juzga y dice, Gabriel está haciendo lo que yo le digo. Ha cedido su camino a mi voluntad y a mi manera. Y lo hace como yo le digo. O no, o si no, predican otro evangelio. Y eso debería de ser fácil de entender. Por los frutos los conocerás. Pero claro, ¿qué ocurre? Que para poder entender cuáles frutos son de quién, necesitas participar del día de la expiación. Necesitas tener la presencia de Cristo para identificar. Pero cuando tú ves que predicas la verdad y la gente se quita suscripción, empiezan a huir por ahí, tú dices, ¿qué entiende esta gente? ¿Qué entiende esta gente? ¿Con quién camina esta gente? ¿Dónde huyen? ¿Qué se puede hacer? Poco se puede hacer. Poco se puede hacer. Porque si no quiere participar del día de la expiación, depende de Dios. Él juzga quién participa, quién tiene el traje y quién no. Dice, y de su plenitud tomamos todos. ¿Qué recibiremos en la boda del Cordero? La plenitud del Espíritu. Y de su plenitud tomamos todos. Y gracia por gracia. Es decir, es su manera y su forma, su voluntad de obrar a través de nosotros. Esto es y gracia por gracia. Es caminar en esta experiencia. Saben lo que significa tener un cambio de vestiduras, de carácter. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira, la separación de Dios, permanecerá sobre nosotros. ¿Comprendéis? No sé quién está mandando mensajes, pero me está volviendo loco con el móvil este. En fin. Dice, atentos, que empiece a explicarnos todo este proceso a detalle. Me olvidé, pero lo digo ahora. Quiero pediros perdón a todos aquellos que no os gusta el rojo, lo siento. Pero señalo con rojo porque necesitáis entender puntos críticos, mecanismos, procesos que son fundamentales para nosotros, queridos. Y hay de rojo en este tema que no veis. Cuando lo miré diapositiva tras diapositiva, digo, esto está todo en rojo. Pero no se olvide, queridos, estamos hablando del evento más importante de toda la historia de la humanidad, la boda del Cordero. Pues ¿cómo no va a estar este todo rojo? Dice, es por la fe viva en Cristo, como nuestro Salvador personal, que su justicia nos es imputada. Dice,
En la parábola de la cena, cuando el rey entró para examinar a los invitados, encontró a un hombre que no llevaba puesto el traje de bodas. Ya lo identificamos, es Laodicea, ¿verdad? Había aceptado la invitación, había aceptado participar del día de la expiación, ¿verdad? Al banquete nupcial. Pero había despreciado a su anfitrión, esto pasó en 1888, al no despojarse de su propio vestido, de su propio carácter, de lo que cree saber. Por eso lo digo yo una y otra vez. Laodicea cree saber, pero no sabe. Al no despojarse de su propio vestido para ponerse el traje nupcial que se le había proporcionado. Se nos ha proporcionado, ¿cómo? A través del Evangelio. Santifíquese en la verdad y cuando entiendes, participas del día de la expiación. ¿Pero qué pasó en 1888? No se santificaron en la verdad, por eso no entendieron que toca la boda y no aceptaron a Cristo, rechazaron a Cristo. Ahora entendéis lo que es el mensaje de Gálatas 3, que era apenas la introducción de este tema tan profundo que no paramos de hablar de él, ¿verdad? Perdonad. Dice, hay muchos que están representados por este hombre. Hay muchos. En el tiempo del día de la expiación, en el tiempo de la Laodicea, ¿verdad? Dice, han aceptado la invitación a la cena de bodas, pero no han cumplido las condiciones para entrar en el banquete. Hay condiciones, hay un proceso, hay un camino previo a la boda del Cordero. Pues sí, y eso es lo que trata de explicarnos. Dice, han aceptado la teoría de la verdad. Por eso dicen, ellos creen saber. Esta es la teoría de la verdad. Pero ¿sabéis lo que les falta? La verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellos tienen la teoría de la verdad. Es decir, se lo han leído, lo saben, piensan que entienden, pero le falta la experiencia, el espíritu. ¿Comprendéis? Dije, pero no poseen ni cultivan la fe de Jesús, ya hablamos de esto, que obra por el amor y purifica el alma. Y ese es el proceso del día de la expiación, la purificación, para que luego beneficiemos de la restauración. Recibamos la naturaleza divina, de plenitud, esa plenitud, ¿verdad? Dice, no se apropian de la verdad para sus necesidades individuales, ni se hacen partícipes de la naturaleza divina, del Espíritu de Cristo, del cuarto ángel que ilumina la tierra. Cuando dice ilumina la tierra, ¿quién está en la tierra? ¿Qué le interesa de la tierra? A mí y a ti. Ilumina la mente. Nos ayuda a entender las realidades, ¿verdad? Dice, ni se hacen partícipes de la naturaleza divina. Por eso dice antes, tienen la teoría de la verdad, pero ¿qué les falta? Les falta Cristo, la naturaleza divina. Dice, no están dispuestos a que la terrenalidad sea eliminada de su carácter. ¿Qué es la terrenalidad, queridos? Aquello que vez tras vez que os hablo o nos habla, huís despavoridos, porque nos gusta la terrenalidad. Deserto la tentación, adórenme y todo esto es vuestro. El engaño supremo, ¿verdad? ¿Y qué quiere quitar Cristo? No están dispuestos a que la terrenalidad sea eliminada de su carácter. De aquí. Dice, a fin de que las gracias celestiales puedan ser impartidas. ¿Por qué no tenemos a Cristo? Las gracias celestiales puedan ser impartidas.
¿Qué significa esto? La obra de Cristo, de esta naturaleza divina, la obra del Espíritu, dice, se quedarán mudos ante el Rey cuando entre a examinar a los invitados y les pregunte por qué no se han revestido de la justicia de Cristo. ¿Por qué no se han revestido? Porque les ha gustado el mundo, la terrenalidad. Han vendido la justicia de Cristo por las cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo están destinadas al fuego. Y así no han tenido ni este mundo ni el reino de Dios. Pero claro, cuando Gabriel dice estas cosas, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos? Dice, Dios ha hecho todas las provisiones para que nuestros pensamientos puedan purificarse, elevarse, refinarse y ennoblecerse. ¿De qué nos está hablando esta reflexión, queridos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la batalla del Armagedón? ¿Qué es lo que quiere Dios? Purificar nuestra mente, el lugar santísimo, para que pueda poner aquí el arca del pacto. ¿Entendéis? Dios ha hecho todas las provisiones para que nuestros pensamientos puedan purificarse, elevarse, refinarse y ennoblecerse. Y ahora vuelvo a repetir el mensaje de Jesús. Todo está preparado, venid a la boda. ¿No es este el mensaje? Dios ha hecho todas las provisiones. Todo está preparado. Venid a la boda. ¿Desde cuándo? Hace tanto, ¿verdad? Dice, no solo ha prometido limpiarnos de toda maldad. ¿Ahora entendéis cómo ha tomado Cristo el pecado sobre sí? No solo ha prometido limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos, ¿dónde está el pecado? El pecado está sobre mí, queridos. Está sobre mí. No está sobre él. Y cuando habla que ha tomado el pecado sobre él, ¿de qué pecado habla? No solo ha prometido limpiarnos de estar separados de Dios, de toda maldad, sino que ha hecho una provisión real para el suministro de la gracia que elevará nuestros pensamientos hacia él y nos permitirá apreciar su santidad, su presencia del Espíritu. Dice, podemos darnos cuenta de que somos posesión de Cristo y que debemos manifestar su carácter al mundo. Pero ¿cómo vamos a manifestar su carácter al mundo cuando nosotros mañana tras mañana peleamos por el mundo? ¿Este es el carácter de Cristo? Pues Cristo dice, no hay nada de este mundo en mí. En fin, no voy a entrar por este camino otra vez. Dice, preparados por la gracia celestial, por el cuarto ángel, por el Espíritu de Cristo, dice, nos vestimos con la justicia de Cristo. ¿Y cómo nos prepara por la gracia celestial? Santifíquese en la verdad. Cuando tú estudias con Cristo, estás muerto al mundo, solo te interesa Cristo y su carácter. Entonces, cuando tú lees el Evangelio, empiezas a entender cuando estás con el Espíritu, ¿verdad? Y dice, preparados por la gracia celestial, el lugar santo, santifíquese en toda la verdad, dice, nos vestimos con la justicia de Cristo, con el traje nupcial, y somos aptos para sentarnos a la cena nupcial. Porque tenemos, escribiré la ley en vuestra mente, dice, tenemos la verdad aquí, la plataforma de elegir, de pensar, de vivir, es otra. Hemos cedido nuestra voluntad y nuestra manera de hacer las cosas a su Espíritu. Y ahora es cuando Jesús dice, no soy yo el que hace estas cosas, es Él, es el Padre, que a través del Espíritu obra. Como yo no quiero nada del mundo, ¿qué es lo que hago? Pues me despierto cada mañana y no paro de trabajar.
No paro de trabajar. Mira, os diré una cosa. Yo creo que mucha gente de mi iglesia, de donde yo participo, me conocen. Algo. Y muchos se maravillan cómo todavía preservo a mi familia. Unida, sobre todo. Porque yo, ya os lo dije, yo trabajo en la huerta, este año es un año horroroso, en fin. Y todo el resto del tiempo yo estoy en el ordenador. Por eso estoy perdiendo vista, pero a pasos agigantados. Pues llevo ya muchos años en esto. Todo el resto del tiempo yo no salgo, mi mujer me dice, oye, eres un desastre. Nunca salimos, nunca, o sea, me estoy aburriendo, quiero salir, quiero despejar mi mente y tal, ¿verdad? Y yo estoy trabajando. Constantemente estudio y preparo materiales y subo a la red. Una y otra vez hago esto mismo. Pues yo os prometo, si no fuera por Cristo, yo había perdido a mi familia hace muchos años ya. Muchos años. Yo no paro de trabajar y por eso os digo que no es justo, queridos, no es justo que tanto trabajo y esfuerzo para hacer esto y sin recompensa, queridos. ¿Cuántos de vosotros aguantaríais esto? Esto es lo que trato de ayudaros a entender, mis queridos. Yo no necesito... No. Pero hombre, ni el pan de cada día. Esta es la promesa de mi Señor. Y algunos de vosotros podéis pensar, pues si tú caminas con Cristo, pues que te ayude Cristo. Por eso decía Jesús, ¿hallará fe cuando volverá a la tierra? Es que la maldad está más no poder. Más no poder. Y no se comprende esta realidad. Ninguno de vosotros haría este trabajo, tal como lo estoy haciendo, sin recibir nada. ¿Sabéis quién mantiene esta obra, queridos? Mi querida esposa, queridos. Es ella y algunas pocas cosas que yo consigo hacer. Es así como mantenemos este ministerio, queridos. Así como mantenemos la casa donde vivimos, podemos comer y tenemos donde sentar la cabeza. Porque tampoco tenemos mucho más. Nosotros vivimos por fe desde hace muchos años, literalmente, mes a mes. Así es como vivimos, por fe. Y cuando pasó la pandemia, no os digo el miedo que tuvimos. Porque digo, si como mi mujer se enferma, estamos en la calle. Pero ahí es la mano de Dios. Es verdad, Dios obra. La última reflexión os decía yo que este ministerio está en peligro. Y por eso dije antes, gracias a Dios que Él abre algunas puertas y va cerrando otras. Dios obra. Pero ¿sabéis dónde quiere Dios obrar? En vuestra mente, en vuestro carácter. En este carácter transformado. Y cuando este carácter transformado entiende, nosotros miramos, terremoto no sé por dónde y no sé qué desgracia en otra parte y tal. Sí, pero tenemos hermanos cerquita. Y nos importa un pimiento. Y digo yo, ¿y qué tipo de amor es este? Este es el Espíritu de Cristo, que es tan selectivo. Ese es el problema. Yo soy consciente de mucha gente que pasa, después de la última reflexión, alguien que está en el grupo, una mujer pobre, que yo ya lo sé que mucha gente, la gran mayoría de la gente, los 144.000, son gente pobre. Y por eso decía yo antes de diezmos y ofrendas. ¿Dónde las entregáis? ¿Sabéis de quién es esta obra? Si no lo sabemos es porque no nos hemos santificado, queridos. Ese es el problema. Y por eso la obra de Cristo, en lugar de adelantar, está corriendo el peligro constantemente. Y no me refiero solo a este ministerio. No. Hay más ministerios que predican verdades.
Jamás les he dicho, no, venid y entregarlo todo aquí. No, hombre, no. Yo les he dicho, dividid y ayuden que vivan varios ministerios. Pero hay algunos que lo entregan todos en un sitio, unos viven estupendamente y los demás pasan hambre. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que yo estaría aquí gritando en cuatro vientos si estaría bien? Tampoco quiero decir que estoy mal, pero estoy con el miedo metido bien hondo mes a mes, constantemente. Mi mujer ya va camino a 60 años ya, pero es un poco mayor que yo. Entonces, llega un momento cuando uno le flaquea las fuerzas y tal. Pero yo no paro de trabajar. Yo no paro de trabajar. ¿Es justo recibir recompensa también? Debería, pero visto lo visto no lo es, ¿verdad? Dice, podemos darnos cuenta de que somos posesión de Cristo y que debemos manifestar su carácter al mundo. Preparados por la gracia celestial, nos vestimos con la justicia de Cristo, con el traje nupcial y somos aptos para sentarnos a la cena nupcial. Llegamos a ser uno con Cristo, partícipes de la naturaleza divina. Llegamos a ser uno con Cristo, partícipes de la naturaleza divina, purificados, refinados, elevados y reconocidos como hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Y esta gente que tiene el Espíritu de Cristo tiene que entender sí o sí cuál obra es de Cristo y cuál no. ¿Cuál no? Porque este hombre que participa del día de la expiación, pero no tiene a Cristo, será echado fuera. Yo pregunto, ¿y vosotros a quién apoyáis? ¿Con quién estáis caminando? Y esto necesitáis entenderlo, queridos, porque no me vais a contar que vais a participar de la boda del Cordero con un carácter que no está purificado. No os engañéis. No os engañéis. Necesitamos el carácter de Cristo. Partícipes de la naturaleza divina, y no podemos tener a Cristo en el engaño, ni yo ni vosotros. Ni yo ni vosotros. Purificados o relativamente purificados, o más o menos. Lean bien y entiendan bien, queridos, que no es broma. Purificados, refinados, elevados y reconocidos como hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Yo participamos de esta obra y le permitimos a Cristo que haga su trabajo, o vamos con vino de Babilonia, verdades mezcladas con error, y no vamos a participar de la boda del Cordero. Y eso no va de miedo, no, eso va de entender el carácter de Dios, cómo obra Dios. Dice, ahora estamos en tiempo de prueba. Estamos en tiempo de prueba. Cada acto, cada pensamiento, cada acción es prueba. Batalla del Armagedón. Y es importante que consideremos el hecho de que estamos decidiendo nuestro propio destino eterno. ¿Dónde lo pone? Justo detrás de purificados, refinados, participantes de la naturaleza divina. Estamos decidiendo nuestro destino eterno. O tenemos el carácter de Cristo, obramos con Cristo, caminamos con Cristo, tenemos esta experiencia, o del otro lado, no os engañéis. Este hombre se quedará mudo, porque él creía, pero Dios le dirá la verdad. Lo que pasa es que cuando se dará cuenta de la verdad, será demasiado tarde. Y yo pregunto, ¿estáis dispuestos a jugar la ruleta rusa? ¿Estáis dispuestos a esto? Cada uno es libre. Cada uno es libre. Dice, muchos son los llamados. Muchos. Pero pocos los escogidos. ¿Por qué? ¿Quién decide mi destino eterno? Ahora estamos en tiempo de prueba y es importante que consideremos el hecho de que estamos decidiendo nuestro propio destino eterno. ¿Lo decido yo o lo decide Dios?
Entiendan bien el proceso, mis amados. No se engañen. No se engañen. Pero pocos los escogidos. Es porque tan pocos consienten en alimentarse de Cristo como el pan que desciende del cielo. Tan pocos están dispuestos a mirar no las cosas que se ven, sino las que no se ven. Muchos no consideran que las cosas que no se ven son eternas, mientras que las cosas que se ven son temporales y transitorias. Aquellos que quieren llegar a ser semejantes a Cristo deben mantener ante la mente, en vividas imágenes a Cristo, el gran centro de atracción. Toda decisión, toda acción, todo lo que hago, tiene que estar en centro Cristo. ¿Es para Cristo? ¿Glorifica a Cristo o no? Si no, y lo hago, ¿a quién glorifica? Al enemigo. ¿Y soy de Cristo? Cuidado, queridos. Así es como decidimos nuestro propio destino. Dicen, el Señor Jesús rogó que los que creyeran en Él tuvieran vislumbres de su gloria, un conocimiento de su oficio, santifíquese en la verdad, un conocimiento de su oficio, de su obra, y una comprensión de su relación con Dios. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Cómo? Por el Espíritu. Y con los hijos de los hombres, por quienes ha dado su vida. Profundo esto, ¿eh? Profundo esto. Dice, por medio de esta comprensión espiritual, el alma se hace una con Él, santa, pura e inmaculada. ¿Qué es lo que ha dicho? Por medio de esta comprensión espiritual, ¿qué es el lugar santo? El momento de santificarse en toda la verdad. ¿Participamos de esto? Obligatoriamente. Si yo no entiendo, no tengo la comprensión espiritual, ¿en base a qué tomo decisiones? ¿En base a qué actúo? Pues si no nos santificamos en toda la verdad, no podemos participar del día de la expiación, de la purificación y de la restauración. Dice, el alma se hace una con Él a través del Evangelio, ¿verdad? De la comprensión espiritual, pura e inmaculada. Dice, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu, para que el mundo crea que tú me has enviado, y la gloria que me diste, yo les he dado. No lo sé si entendemos. Y el Espíritu que me diste, el carácter que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Cómo lo amó Dios a él? Puso su Espíritu en él. ¿Y cómo nos amará a nosotros? Pone su Espíritu en nosotros. Padre, quiero que también ellos, los que tú me has dado, estén conmigo donde yo estoy para que contemplen mi gloria que tú me has dado. Porque tú me amaste antes de la fundación del mundo. Porque tú me engendraste, pusiste tu Espíritu, ¿verdad? Recuerde que era uno igual a Dios antes de la fundación del mundo. Antes de que nada existiera, ¿verdad? Espero que podáis entender cuánta profundidad tiene este mensaje, queridos. Dice, cuando miramos a Cristo con el ojo de la fe, vemos la necesidad de llegar a ser puros de pensamiento y santos de carácter. ¿Qué os contaba yo al principio? ¿Qué es Jesucristo? El modelo, el espejo. Fijaos lo que dice. Cuando miramos a Cristo con el ojo de la fe, vemos la necesidad de llegar a ser puros
de pensamiento y santos de carácter. ¿Entendéis el contraste que os estaba hablando yo al principio? Entre estos caracteres, el carácter de Cristo o del Jesucristo y del carácter del enemigo. Dije, Cristo nos invita a acercarnos a Él y nos promete que Él se acercará a nosotros. Si nosotros nos acercamos a Él, ¿cómo? Por la verdad, por lo escrito está. Santifíquese en la verdad. Si nosotros nos acercamos a Él, el camino, la verdad y la vida, Él se acercará a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu. Dice, mirándole a Él, contemplamos al Dios invisible. Mirándole a Él, contemplamos al Dios invisible. El Espíritu de Cristo que estaba en el hombre Jesucristo. Y recuerden el pacto eterno. Cristo no hablará sobre sí mismo, sino que haría la voluntad del Padre constantemente. ¿Verdad? Dice que revistió de humanidad su divinidad, para derramar por medio de la humanidad una gloria atenuada y suavizada, a fin de que nuestros ojos pudieran posarse en él y nuestras almas no se extinguieran por su esplendor sin mácula. ¿Y qué es lo que dice así? Cuando dice que revistió de humanidad su divinidad. ¿Cómo nació Jesucristo? Con la naturaleza divina en él, con el Espíritu en él, ¿verdad? Pues eso es lo que está diciendo aquí, que revistió de humanidad su divinidad. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Comprendéis? Pero como Cristo, el uno igual a Dios, no puede morir porque es Dios, tiene los mismos atributos, se queda como representante, la omnipresencia del hombre Jesucristo. Espero que podáis entender. Dice, contemplamos a Dios a través de Cristo, nuestro Creador y Redentor. Tenemos el privilegio de contemplar a Jesús por la fe y verlo interponerse entre la humanidad y el trono eterno. Él es nuestro abogado que presenta a Dios nuestras oraciones y ofrendas como sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. Jesús, ¿y qué ha dicho antes? Dice que Él es nuestro abogado que presenta a Dios nuestras oraciones y ofrendas. Os lo dije antes, cuidado de qué obra participáis. ¿También está Dios de acuerdo con esto? Os atraigo la atención porque es que o nos purificamos la mente completamente o no. Él es nuestro abogado que presenta a Dios nuestras oraciones y ofrendas como sacrificios espirituales. Es sacrificio espiritual. ¿A quién se lo ofreces? ¿A Baal o a Cristo? Y pensad profundamente, queridos. Yo siempre os lo he dicho, pero no queréis entender. Y sois libres. Bajo mi punto de vista, sois libres. Cada uno hace lo que quiere. Pero también que sepa que tiene que responder ante Dios de sus actos. Y eso también decide su vida eterna. Dice, Jesús es la gran propiciación sin pecado y por su mérito Dios y el hombre pueden conversar juntos. Por su mérito. Porque es Jesús el que une al Padre con la humanidad. ¿Cómo? Por el Espíritu de Cristo, por el otro Consolador. Dice, Cristo ha llevado su humanidad a la eternidad. Está ante Dios como representante de nuestra raza. Está ante Dios como representante de nuestra raza. Cuando nos vestimos con el traje nupcial de su justicia, nos hacemos uno con Él. Y Él dice de nosotros, andarán conmigo de blanco, porque son dignos, sus santos lo contemplarán en su gloria, sin velo que lo oscurezca, sin velo que lo oscurezca, sus santos lo contemplarán en su gloria, sin velo que lo oscurezca, puesto que tal es el privilegio de los que están revestidos de la justicia de Cristo. ¿Qué es esto? Un privilegio. Los que están revestidos de la justicia de Cristo no tienen el velo. Pero los que no tienen a Cristo tienen un velo y no entienden. Espero que podáis entender. Dice, ¿no consideraremos seriamente cada uno de nosotros la pregunta,
¿Tengo yo puesto el traje de bodas? Espero que entendáis, mis queridos hermanos, la profundidad y la preparación que se requiere de nosotros. Dijo mi guía: todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Gracias, mis queridos hermanos, por participar de esta reflexión. Si creéis que vale la pena suscribirse, háganlo. Si no, sois libres, haced lo que consideréis. Yo le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos quite este velo que oscurece y niebla nuestra mente. Os invito a que participéis del Día de la Expiación. Purifiquen la mente para poder beneficiar de la unión con la naturaleza divina de la restauración. Esta es una obra compleja, es una experiencia en realidad. Y todos aquellos que quieren ser parte del remanente final han de experimentar esta realidad. Esta es mi invitación y este es mi deseo para cada uno de vosotros y de vosotras. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. Todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.